Ok, bueno, pues iniciamos. De nueva cuenta, muchas gracias por inscribirse a este webinar, por prestarnos una hora de su tiempo para compartir esta charla. En esta ocasión con el tema, pues, de lana mineral. Me presento para los que no nos conozcan aún. Mi nombre es Patricia Ramírez, soy especificadora en el área nacional de Isocindu. Y nos acompaña en esta ocasión nuestro compañero, el agente comercial de la zona norte, Luis Furukawa. Luis, no sé si ¿Qué quieres tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, Pati. Pues como ya lo mencionaron, pues somos parte del equipo de Isocindu. En lo particular, un servidor, represento la zona norte del país desde hace poco más de 6 años. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy interesante conocerlos a gran parte de todos ustedes. Y bueno, pues bienvenidos todos y todas a este importante webinar que hemos titulado Construcción y Protección de Alto Rendimiento con Lana Mineral. Adelante, Pati. Gracias. Gracias, Luis. Bien, pues antes que nada, pues quisiéramos compartirles lo que a grandes rasgos vamos a ver en el desarrollo de este webinar, que viene a ser, como ustedes lo ven, qué es la lana mineral y cuáles son sus ventajas, cuáles son los usos de esta. Hablaremos acerca del panel de lana mineral para cubierta y fachada, la importancia de las especificaciones en proyectos, los certificados con los que cuenta este material y la aplicación como los sistemas acústicos que hemos estado manejando. Bien, Pati. Para dar inicio, nuevamente gracias, comenzamos. Antes que nada, ¿quiénes somos? Pues muchos de ustedes ya nos conocen. Somos una empresa líder en la fabricación en continuo de paneles metálicos aislantes tipo sándwich, utilizando principalmente como cubiertas, techos, muros, tanto en proyectos industriales, comerciales, logísticos, habitacionales e incluso de cadena de frío. Formamos parte de una alianza, como muchos de ustedes saben, entre dos grandes empresas, una de ellas Isopan, que es líder europeo, el cual desde hace más de 40 años propone soluciones innovadoras en construcción en seco, bajo el signo de la eficiencia, de la sostenibilidad, de la seguridad. Y por otra parte tenemos a Sindu, que es una empresa también importante, una empresa venezolana, líder en manufactura, suministro e instalación de materiales constructivos. Pues bien, desde nuestra fundación en Guanajuato, en el año 2015, Isocindu se ha convertido en uno de los principales fabricantes de paneles aislantes en Latinoamérica. Y bueno, pues con este preámbulo quisiéramos avanzar y compartirles ya de lleno un poco de lo que es el objetivo de este webinar, que es la lana mineral. La lana mineral, como muchos de ustedes saben, es un componente, básicamente es un material aislante, se conoce como lana mineral o lana de roca, y está fabricado principalmente de dos componentes químicos, que es basalto y dolomita, que es un material que es de origen volcánico, el cual se funde a una temperatura por encima de los 1500 grados centígrados hasta fundirse y volverse unas pequeñas fibras, las cuales son bajo un proceso similar al de la elaboración de los algodones de azúcar, ¿verdad? Que compramos en las ferias, en las fiestas. Y bueno, esto se comprimen estas fibras a manera de construir o de componer paneles, mantas o bloques para así llegar a lo que son ya en sí el panel de lana mineral. ¿Cuáles son las características principales de este material, en particular del material de lana mineral? Pues destacamos varias. Vamos a mencionar algunas, como puede ser el aislamiento térmico. El material de lana mineral pues, reduce obviamente la transferencia de calor tanto en invierno como en verano y es un producto utilizado para este uso. También es aislante acústico, esa es una de sus características bastante fuertes, ya que absorbe el sonido. Es ideal para controlar el ruido en edificios o en procesos industriales, donde por norma la ley del trabajo pues no permite que nos salgamos de ciertos rangos y este material nos puede ayudar para encapsular algunos procesos y poder pues desarrollar las actividades industriales o de manufactura que estemos realizando. Otra de las características es que es resistente al fuego, es decir, que ese es prácticamente el gol, el tallo, la principal característica de la lana mineral, es resistente al fuego, prácticamente resiste, soporta temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados y
Otra de las cualidades es de que no emite gases tóxicos en el momento de estar en contacto con fuego, no emite gases tóxicos. Una de las características también que tiene el material es que es hidrófugo, es permeable al vapor, no absorbe líquidos, no absorbe el agua, pero permite a su vez que el vapor pase, lo cual evita la condensación sobre el material. Tiene una característica que es duradero y es estable, es decir, incluso el material de lana de roca tiene una duración de vida bastante prolongada y tiene una característica que es 100% ecológico. ¿Por qué? Porque el material es 100% reciclable, entonces le da una característica a diferencia de otros modelos de construcción que pues una vez que se dejan de utilizar, pues causan un problema el confinamiento de estos materiales. Y en el caso de la lana mineral es 100% reciclable. Y ahora pasaremos al tema de los usos comunes. Adelante, Pati. Gracias, Luis. Sí, en efecto, bueno, de acuerdo a las características que ya mencionó Luis, el uso de la lana mineral, bueno, nos podremos imaginar que deben ser en proyectos donde realmente necesitamos algo muy especializado, es decir, en la parte acústica podemos imaginarnos pues auditorios, cines, teatros, cuartos de máquinas donde queremos aislar, de acuerdo al ruido que emite esa máquina, pues aislar los decibeles y absorberlos con lo que es el panel de lana mineral. Es un ejemplo, puede ser también en las naves industriales, como sabemos. Vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo sectorizar en una nave, en un proyecto, para proteger las áreas más propensas a cualquier incidente en la parte de fuego. Y bueno, algunos ejemplos que vemos ahí en las imágenes, como decíamos, cuartos de máquinas, naves industriales. En el sector minero se utiliza bastante este producto porque nos podremos imaginar que, bueno, en este tipo de proyectos, las máquinas son de gran dimensión y emiten ya sea bastantes decibeles o en los hornos, por ejemplo, que se utilizan en el sector minero o en el sector acerero, pues la temperatura que manejan y el riesgo también de un conato de incendio, pues es muy latente. Entonces, bueno, son proyectos que ponemos como ejemplos, entre varios otros. Ajá. Y entrando de lleno ya en lo que son los productos, ¿cómo es el panel de lana mineral? Bueno, presentamos primero el panel que es para cubierta. El nombre comercial se llama Isofire Roof. Si se fijan, tenemos dos variantes. La primera es el panel bilámina, que conocemos comúnmente, en este caso, como el panel de poliuretano, bueno, que es bilámina. Tenemos en este caso 5 grecas, a diferencia del de poliuretano. ¿Por qué 5 grecas? Bueno, porque finalmente la lana mineral, al ser un material orgánico, un material natural, convertido, vaya, en esta colchoneta, necesitamos un poco más de tener resistencia mecánica en la parte superior de la cubierta. Por eso es que tenemos 5 grecas. Este panel se fabrica en Europa, no lo fabricamos aquí en México, se fabrica en Europa, nos apoyamos con nuestra planta de España y bueno, ya los procesos o las características en sí de cómo hacer una compra ya los hablaríamos o los manejamos más bien por proyecto. Cada proyecto es muy específico, como les decíamos, pues el panel es un material muy específico, es de alta especificación, entonces ya lo veríamos de acuerdo a cada proyecto. Pero bueno, como preámbulo queríamos comentarles esa parte. Y bueno, el ancho del panel viene siendo también, es de 1 metro, como el panel nacional es de 1 metro. El largo lo manejamos de preferencia de 5.95 y o lo podemos fabricar a 11.90, pero con ciertas restricciones en cuestión del manejo, porque pues, como ya dijimos, lo traemos de España y sí repercute un poco en cuestión de la logística, el manejo que va a tener tanto en la carga, la descarga y el manejo que tiene sobre el panel. Puede, no que suceda siempre, pero puede llegar a ocurrir que el panel se nos pueda flexionar, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, de acuerdo a cada proyecto podemos ir revisando esas características. Sí. El segundo panel que vemos ahí como cubierta también, a diferencia del primero que es bilámina, en este caso también es bilámina, pero
manejamos una lámina microperforada. En este caso, pues para el tema de la acústica, ¿no? Entonces, tenemos las dos opciones, dependiendo, como decíamos, de la necesidad del proyecto, pues ya se propone uno u otro. Te ayudo un poquito, Pati, ahí en ese tema. Claro, adelante. Muchos de ustedes saben que al manejar materiales que se utiliza la cuestión de traslado marítimo, los contenedores más grandes miden 11.95 de largo. Entonces, tratamos de ser lo más eficientes en cuanto a las cargas, puesto que es un incidente el tema del costo de logística del traslado. Sin embargo, sí recomendamos piezas de 5.95 para aprovechar al máximo el high cube contenedor y poder en un momento dado manipular también las piezas. Es otra de las restricciones importantes, porque no es lo mismo manipular un panel de poliuretano o de polisocianorato que manipular un panel de lana mineral, y sobre todo para que pues, muchas de las veces ustedes que han instalado panel o que han estado en el medio de la construcción sabrán que hay muchas restricciones, el tema del viento, el tema de la manipulación, el peso, el manejo, los riesgos, y entonces sí es esto importante a considerar para que puedan, al momento de hacer los despieces, pues tratemos de optimizar al máximo y estar conscientes de la longitud del contenedor de 11.95. Adelante, Pati. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Y bueno, estos son los paneles en cuestión de muros. Es el mismo ejemplo, tenemos las dos variantes. El primero es un panel bilámina, en este caso para muro, pero manejamos las dos caras con acero. Manejamos también las dos opciones, como el panel nacional, con fijación expuesta o con fijación oculta. Y en el caso también de la acústica, manejamos la cara interna con esta lámina microperforada, ¿no? Mismas características también. Entonces, bueno, son las dos variantes. En muro se llama, el nombre comercial que tiene es Isofire Wall. Y en la parte acústica se llama Isofire Wall Phono. Entonces, bueno, son las dos opciones que tenemos, tanto en cubierta como en la parte de muros. Aquí, bueno, tenemos el ejemplo del machimbre, si se alcanza a ver mi cursor. Como ya lo conocen, bueno, la parte de la fijación queda oculta. En este caso, bueno, se está teniendo un panel con una lámina microperforada. Es el Isofire Wall Phono. Y como dijimos, bueno, pues la parte de la aplicación, pues son todos estos ejemplos que mencionábamos, ¿no? Sí tiene esta parte, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si lo coloco y no tiene esta lámina microperforada? También vamos a aislar vamos a absorber ciertos decibeles. Sin embargo, está también el tema, vamos a ver ahorita un diagrama como ejemplo, de qué pasa con la reverberación, con este eco que se llega a escuchar de repente en ciertos espacios. Para eso también sirve la lámina microperforada. ¿Qué va a pasar? Que el sonido que emita una máquina o lo que queramos aislar va a absorberlo por estos microperforaciones. Se queda atrapado el sonido en la lana mineral, perdón, y no lo deja, no lo rebota, vaya. Entonces vamos a evitar con esto la reverberación. Ahora, la importancia de la especificación, como ya lo deben de saber los que trabajamos en este medio, lo primero que debemos de detectar, y más sobre todo cuando son productos de alta especificación como pues es la necesidad del proyecto, ¿no? ¿Qué realmente necesita en sí el edificio, tanto en fachada, en muros interiores, en cubierta, etcétera? Entonces, al detectar esa necesidad, ¿qué hacemos o qué buscamos? Bueno, nos vamos primero por las generalidades, es decir, la ubicación del proyecto, dimensiones, de qué sector pertenece a ese proyecto, qué actividades va a tener dentro del edificio, qué factores externos o internos pueden interferir en cuestión del tema, sobre todo fuego y la acústica, como ya vimos. Muchas veces el cliente, y para eso estamos nosotros, para poderlos asesorar, tiene cierta confusión en cuestión de, sobre todo en el tema de fuego.
que si necesito revisar la parte de la resistencia a fuego, que ya es una parte que me la piden en minutos, o o si es FM, por ejemplo, también qué necesito revisar en cuestión a la reacción a fuego. Entonces son dos cosas distintas que ahorita vamos a mostrar en la parte de las certificaciones, pero sí es súper importante detectar, ¿no?, estas necesidades para poder proponer el tipo de material más adecuado a lo que requiere el proyecto. En la parte derecha, aquí con las flechitas se señala precisamente qué necesito cubrir: resistencia a fuego, reacción a fuego, aislar acústicamente el edificio o el área que me están solicitando aislar, y pues entonces que también qué tipo de certificados vamos a, en dado caso que lo soliciten, vamos a o podemos cubrir, como lo es el FM o como lo es el EI o el REI en el caso de resistencia también a fuego, pero en minutos. Entonces, como decíamos, bueno, lo ideal es, pues sí, buscar la especificación desde que nazca el proyecto, es decir, es lo ideal en cuestión de este producto, de la lana mineral. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, es un producto de alta especificación, es lo más especializado que se tiene en cuestión de resistencia a fuego y de acústica. Entonces, si podemos especificar el proyecto desde cero, es lo ideal. Muchas veces también en el camino de la especificación nos topamos a la inversa, que resulta que pues el cliente trae esta confusión y resulta que no, pues no es necesario la lana mineral. Realmente a lo mejor lo podemos cubrir con un PIR, con un FM nada más y listo, ¿no? Cubre la necesidad. Sin embargo, bueno, este punto es súper importante para poder generar un proyecto pues con una especificación ideal. Y vamos a ver ahorita el por qué. ¿Qué pasa ante una incorrecta especificación? Bueno, pues yo creo que las imágenes hablan más que las palabras. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, con una mala especificación de materiales, si no revisamos o no detectamos la necesidad de la que hablamos y resulta que nunca le preguntamos al cliente o nunca supimos que iba a tener máquinas donde se elaboran a lo mejor plásticos, donde las temperaturas al interior son bastante considerables, etcétera, ¿no? Muchos factores. O incluso que a lo mejor en su nave no hay nada que nos pueda dar indicio de que pudiéramos tener una posibilidad mayor a un conato de incendio. Pero resulta que en la nave vecina sí lo tienen. Entonces, si no detectamos todos estos posibles detonadores de un conato de incendio, pues es lo que pasa, ¿no? Lo que vemos en las imágenes. Otra de las cosas también, bueno, podemos proponer ya, detectamos las necesidades, proponemos los productos, pero podemos también proponer productos donde la certificación no es la ideal, es decir, es un producto que va a emitir humos, es un producto que va a propagar la llama rápidamente. Entonces, ante estas circunstancias, pues obviamente vamos a tener esta posibilidad de que el fuego se propague más rápido, ¿no? Y como dice aquí el punto, al generar tanto humo, aumenta el porcentaje de pérdidas humanas, que es precisamente y lo principal que se quiere evitar, ¿no? En un edificio. Aquí, adelante, Luis, no sé si gustes explicar el video. Bien, en este momento vamos a reproducir por ahí un video. Ejemplos hay muchos, ejemplos a lo largo del tiempo han habido muchos ejemplos de donde la especificación se ha basado más en un aspecto económico, en un aspecto de ahorro y obviamente funcionalidad, pero sin realmente establecer los alcances y los requerimientos propios del proyecto. Entonces, nosotros necesitamos transformar el mundo desde la especificación, transformar al mundo a hacer espacios más dignos, mejores, de mayor calidad, de mejor desempeño, que aseguren a nuestros usuarios, a nuestros clientes, no solo la integridad de su patrimonio, sino también la integridad de las personas que trabajan, que viven, que conviven, que transitan por esos lugares.
Entonces, muchas de las veces el producto que obtenemos de esta, a veces, pues no correcta especificación, o también incluso como muchas de las veces los contratistas o ya los administradores del proyecto, pues buscan cómo optimizar, cómo bajar costos y utilizar materiales similares. Y obviamente vemos que el producto de toda esta negligencia, porque no lo podemos llamar de otra manera, pues muchas veces resulta en pérdidas humanas. Entonces, estamos Era tratando una de mañana de reproducir verano de 2017 en Londres. Esta torre de apartamentos en el occidente de la capital británica arde en Adelante, Luis. llamas. Quisiera que Una viéramos escena de caos y rapidez. devastación Este es un inédita desde ejemplo la que estamos Segunda Guerra poniendo. Mundial. El En el material que informe se final, utilizó la para investigación construir este atribuyó la edificio mayor responsabilidad prácticamente del se desastre convirtió a las en empresas implicadas en 100% el combustible. mantenimiento y La reacondicionamiento velocidad de de la torre reacción del cuerpo de y a la bomberos, de las negligencia de las autoridades, autoridades etcétera, locales y etcétera, nacionales, no fueron así como a las empresas que no habían fueron comercializado de forma superadas por deshonesta el tema de los materiales de materiales revestimiento de utilizados en esta combustibles como construcción. seguros. Entonces, El sí primer es ministro necesario que británico pidió nosotros, disculpas a las antes víctimas. de I llegar want a to esta start. conclusión de Voy a pérdidas empezar con una humanas, disculpa en nombre démonos del Estado cuenta que británico el para cada riesgo uno está de ustedes latente. y Está en efecto para latente todas las tanto de un familias afectadas incendio, por esta está tragedia. latente como en El el tema servicio de la de Fiscalía de la la Corona alta, anunció que no habrá acusaciones el alto formales a ruido que nadie hasta existe dentro de los procesos 2026, cuando el industriales, que tribunal es una espera muerte recibir todas las paulatina de las pruebas. capacidades auditivas de nuestros trabajadores. Entonces, todo eso tiene que hacer conciencia en nosotros para que podamos nosotros evitar este tipo de eventos que, vuelvo a repetir, no son aislados. Si nosotros nos ponemos a investigar un poquito en incendios en áreas industriales, son recurrentes y lastimosamente en la mayoría hay pérdidas humanas. El panel de lana mineral tiene una gran ventaja sobre estos otros productos Era que se una mañana de utilizan. verano de Por 2017 ejemplo, en el tema de Londres. la capacidad Esta torre de portante que ya apartamentos en el Pati ha occidente de la hablado capital de las británica arde en especificaciones, llamas. como este material, al ser Una certificado, escena de caos y producido devastación con lana inédita mineral, desde la tiene una Segunda Guerra capacidad Mundial. portante donde En el después de informe una, final, la dos, investigación tres, atribuyó la 4 mayor horas que ha durado el responsabilidad del incendio, desastre a las todavía empresas implicadas en el bajo las mantenimiento. pruebas que se han desarrollado en estos materiales, nos demuestra que el edificio sigue de pie. O sea, esa es la capacidad portante que nuestro material les ofrece. Otro tema importante que más adelante lo que vamos a ver es el tema de la estanqueidad, que prácticamente este incendio que vemos en un edificio allá en Londres se origina en el cuarto piso, pero rápidamente se expande a los veintitantos pisos que tiene el edificio y obviamente deja atrapadas a todas las personas. La mayoría de ellos no mueren por el tema del fuego, como dice Patty en uno de los slides anteriores, sino más que todo mueren porque el material que se está consumiendo es prácticamente veneno. Y entonces cuando la gente comienza a tratar de avanzar en medio de esa nube de humo, pues prácticamente cae desmayado, pierde la conciencia y posteriormente muere por falta de oxígeno. Entonces, todos estos detalles es bueno que nosotros los reflexionemos al estar especificando un proyecto, aunque la normatividad del país, aunque la normatividad de la ciudad donde estamos construyendo no me lo exija. Yo quisiera hacer un llamado a la conciencia de todos los especificadores para que veamos la posibilidad de empujar esto nosotros, que somos responsables de la construcción y que no queremos vernos inmersos en un problema el día de mañana, donde nuestras empresas sean partícipes de estos lamentables sucesos. Y entonces si nosotros podamos, obviamente, recomendar a nuestros usuarios finales el colocar un centro de reunión, un punto de reunión en este tipo de siniestros, donde la gente rápidamente pueda desplazarse a estos puntos y que estén protegidos con lana mineral. Y por otro lado, las rutas de evacuación, pues también tener rutas que puedan estar protegidas con este tipo de materiales. Entonces, creo yo que utilizamos un ejemplo meramente para que podamos darnos cuenta del impacto que se tiene, porque a veces hasta lamentablemente, hasta no ver algún suceso de este tipo, al no ser partícipes de algo así, nos lamentamos y decimos, hubiéramos construido con lana mineral, ¿verdad? Hubiéramos puesto esto, hubiéramos salvaguardado el del edificio, hubiéramos salvaguardado alguna parte de la línea de fabricación y hubiéramos recuperado nuevamente el funcionamiento de la planta en poco tiempo, pero pues lamentablemente el hubiera no existe y obviamente en este webinar lo que tratamos es que ustedes sean los que propongan el tema de la lana mineral en la construcción. Adelante, Pati. Muchas gracias, Luis.
pues creo que queda muy claro, ¿no? El ejemplo que comentas. Y sobre todo destacar esas dos cosas, hablando técnicamente de los materiales, como pudimos ver en el video. Digo, nada más es un fragmento de este ejemplo. Sin embargo, ya el video real que circula en YouTube, pues realmente la propagación de la llama fue exageradamente rápida. Si se fijan, pausé ahí la imagen porque la generación que se está dando de los humos es tremenda. O sea, realmente los materiales que se especificaron en este edificio en particular, pues no ayudaron en mucho a, como comenta Luis, para la parte que es lo principal también, la parte de la evacuación, ¿no? Dar tiempo a que las personas evacúen. Como bien dicen por ahí, ¿no? Comúnmente, pues que se queme lo que se tenga que quemar. Sin embargo, siempre, pues salvar la mayor, o más bien todas las vidas posibles, pues es lo principal. Pero bueno, muchas gracias, Luis, por tu explicación. Regreso ahorita a la presentación. A la presentación. Ok. Listo. Bueno, y entonces, bueno, retomando un poquito los comentarios, ante una correcta especificación, vemos pues que realmente puede funcionar el proponer un panel como lo es el de la lana mineral, tanto en muro, cubierta y en muros interiores. ¿Qué pasa? Bueno, como vemos en las imágenes, nada que ver con las anteriores. El material, si está bien especificado, pues el material no pierde su integridad. Tal vez sí se pueda deformar ante cierto nivel de llama, sí, puede pasar. Sin embargo, ayuda a que nos dé justo este tiempo para la evacuación. La generación de humos, nada que ver tampoco, es muy poco porque tal vez pues tienen que ver también otros factores, otros elementos, otro tipo de productos que pueden estar, o materiales más bien, que están dentro del proyecto. Entonces, pues finalmente tenemos la correcta evacuación de la gente, que es la última imagen que vemos a la derecha, cómo nos da el tiempo a que la gente pueda salir con calma incluso del edificio en cuestión. Entonces, bueno, la parte que queremos destacar y que vamos a mencionar ahorita rápidamente en la parte o el tema de las certificaciones es que, lo vuelvo a repetir porque es súper importante, que es un panel que no genera humo, no propaga la llama y tampoco presenta goteo. El goteo se presenta cuando tenemos materiales, por ejemplo, como lo es el poliestireno expandido, que en este caso sí, o puede ser este o puede ser otro producto, pero bueno, generan goteo y el goteo lo que hace es propagar rápidamente la llama. Entonces, con el panel de lana mineral, pues evitamos estos 3 puntos que son de lo más importante, ¿no? A destacar. Y bueno, el ejemplo que les decía en cuestión de cómo sectorizar un proyecto, una nave, pues con esta imagen queda perfectamente claro. Dentro del edificio, pues se detecta, obviamente, la fuente o la posible fuente de un conato de incendio. Con el panel de lana mineral podemos montar lo que se le llama muro cortafuego. Se aísla esa parte, se aísla el área más propensa y de esta forma, si se fijan, bueno, pues podemos controlar, en este caso, la llama. Si no es dentro del edificio, como decía, también si detectamos que tenemos una nave vecina donde tenemos esta posibilidad de fuego, pues podemos también circular, o más bien, sí, poner el panel perimetralmente para evitar que se pase la llama del vecino a nuestra nave. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo sectorizar las áreas. Aquí con estos isométricos queda también un poco más claro cómo es que podemos controlar en un área el fuego y dar perfectamente tiempo a evacuar. Y hablando, bueno, ya en sí de los certificados, como decíamos, el panel de lana mineral lo podemos proponer también con FM, que bueno, la mayoría creo yo conocen esta certificación en cuanto a paneles, y manejamos las 3 euroclases, los numeritos que ven ahí, el 4471, el 4480 y el 4881.
Quiere decir que abarcamos o certificamos toda la envolvente del edificio, más muros interiores y falso plafón. Es decir, está certificado tanto fachada, cubierta, muros interiores y falsos plafones. Esto lo pueden encontrar también en nuestros certificados. Y lo que es también súper importante, un punto donde les decía, muchas veces el cliente se confunde. ¿Qué es lo que estamos buscando? Nos piden FM de repente, pero también luego nos piden, no, pero necesito que resistan 120 minutos, 2 horas ante el fuego. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque lo que estudia FM es la reacción a fuego, es decir, cómo se comporta el panel ante la llama. Si va a ver precisamente si tiene humo, si tiene goteo o si propaga en sí la llama. Entonces, eso es lo que estudia FM, es lo que nos da el reporte de Factory Mutual y todos esos datos vienen en ese reporte. Entonces, eso es lo que estudia FM. Y la clasificación que le da a la lana mineral, pues es de la más alta. Es lo que vemos aquí como A2, S1, D0. La clasificación, la letra A, es una clasificación que va de la A a la F. Entonces, la lana mineral pues tiene la más alta, que es la A. La S quiere decir smoke, que es la parte que estudia el fuego, y la D es strobe, que es el goteo. Entonces, a la lana mineral, en este caso, el panel de Isocindu, pues tiene esta clasificación. Y lo que es la resistencia a fuego, aquí sí, aquí hablamos de resistencia en minutos. Es decir, vamos a tener estas nomenclaturas, que es la EI o la REI. Quiere decir, ahorita vamos a ver en esta tabla lo que significa cada letra. La R es la capacidad portante, pero sabemos que esta capacidad portante la tenemos únicamente en cubierta. Entonces, por eso es que la REI es nada más para paneles, obviamente, de cubierta, que es el Isofire Roof. Lo que es la EI es únicamente para muros. La E es la estanqueidad, es lo que estudia la prueba de laboratorio. Y la I, la parte del aislamiento térmico, ¿no? La capacidad del elemento, pues, para conservar esa parte. Entonces, tenemos estas dos certificaciones para cubierta y para muro. Como decía, insisto, al inicio, depende de cada proyecto, nosotros podemos asesorarlos de lleno. ¿Qué es lo que necesita tu proyecto? ¿Qué es lo que realmente está buscando el cliente? Si es nada más certificación FM, si entonces piden minutos y podemos llevarlos a especificar pues el material correcto. Eso es en cuanto a la parte de fuego. Y en la parte acústica también tenemos, bueno, en base a pruebas elaboradas de laboratorio y certificados como tal que nos da ISOPAN, que en este caso es la planta de España, basado en normas europeas que son aplicables al continente americano, podemos también obtener pues cuánto nos absorbe en decibeles cada panel. Sí tiene que ver aquí el espesor, aunque varía realmente muy poco. Es tan buena y tan noble la lana mineral que realmente de un espesor a otro varía, si acaso 1 o 2 decibeles. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente el producto es muy bueno y te va a absorber los decibeles que estás buscando. Entonces, el diagrama se ve muy claro. Tenemos la parte emisora del ruido, tenemos en la parte intermedia el muro de lana mineral en este caso, y la parte receptora. Y ahí señalamos o destacamos lo que veíamos hace un momento, que es la lámina microperforada. Es decir, esa lámina nos va a ayudar, como decíamos, a absorber el sonido, a retenerlo y ya no rebotar. En este caso, hacer el efecto eco. Y bueno, este también es un diagrama también más completo de lo que decíamos. El aislamiento acústico que vamos a tener al exterior o al interior, qué es lo que está emitiendo también. Es importante saber cuál es la fuente emisora, cuántos decibeles emite, porque muchas veces nos dicen, bueno, es que quiero aislar este cuarto de máquinas. Pero cuando les preguntamos, oye, pero ¿cuántos decibeles emite? También para proponer el espesor del panel, pues no conocen, ¿no? Esa información. Entonces, sí es importante, bueno, conocer la fuente, cuántos decibeles
emite la fuente y entonces sí proponer, bueno, pues con este panel podemos absorber tantos decibeles y al exterior ya nada más vas a detectar tantos. Entonces sí es importante estos datos para poder proponer pues el panel ideal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aún nuestro panel de poliuretano tiene bastante absorción acústica. Si se fijan, con un panel de 3 pulgadas, en poliuretano se pueden absorber 29 decibeles. Y con un panel de lana mineral de 3 pulgadas también, se absorben hasta 35 decibeles. Entonces, es una comparativa ahí para que vean el dato, ¿no? De uno y de otro. Ajá. Y bueno, con esto ya prácticamente cerramos la charla en la parte técnica. Únicamente terminamos aquí con algunos casos, ¿no? De éxito en cuestión de proyectos con lana mineral. ¿Sí me ayudas, Luis? Que sí, Pati, cómo no. Y pues bueno, muchos de ustedes al tener experiencia ya en la instalación de panel de poliuretano, panel sándwich con núcleo de poliuretano, pues conocen este tipo de aplicaciones. El panel de lana mineral también tiene esa versatilidad. Podemos utilizarlo como panel de cubierta colganteada dentro de una nave ya existente y podemos sectorizar áreas, podemos dividir estas áreas. Si quieres, vamos avanzando, Pati. Y podemos tener también la aplicación a nivel casa-habitación. Hay ejemplos como este caso de estos chalets que se construyeron para poder lograr sectorizar cada uno de estos chalets y en el caso de algún incendio pues no se propagara hacia los vecinos, ¿verdad? Adelante, Pati. Tenemos también aplicaciones dentro de las áreas de procesos, pues muchas de las veces vamos avanzando, vamos construyendo las plantas y vamos innovando, vamos metiendo nuevos procesos y de repente ya nos queda a mitad de la planta uno de los procesos que más ruido nos hace. Entonces, podemos encapsular ese proceso particular, puntual, y poder encapsularlo y poder estar laborando en el perímetro y encapsulando totalmente estos procesos que hacen mucho ruido, alguna prensa, alguna sierra de corte, etcétera, etcétera. Aquí vemos un ejemplo cómo el aspecto de la alta especificación no está peleado con lo arquitectónico. O sea, podemos hacer edificios bonitos, atractivos, estéticos y conservando la calidad de un producto de alta especificación como la lana mineral. Tenemos acabados en plissé, acabados en piano, acabados en box, y pues toda esta combinación de tipo de perfil más los colores que le podemos poner, podemos hacer un edificio realmente estético y agradable para los usuarios. Adelante, Pati. Tenemos también por ahí Sí, otros ejemplos. perdón que te interrumpa. Por ahí, si van teniendo preguntas respecto a la presentación, tenemos la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan ir escribiéndonos para al final dar pauta a ello. Perdón, Luis. Claro que sí, Pati. No, no, no. Sí. Vemos cómo también la aplicación del panel de lana mineral, al igual que nuestro panel de poliuretano, pues tiene esa versatilidad, ¿verdad? Para la ergonomía de ventanas, de puertas, de accesos, de extracción, de manejo de aire, extractores, ventiladores, etcétera, etcétera. Entonces, el panel de lana mineral es muy flexible, muy modular, igual que el panel de poliuretano. Vemos otras aplicaciones como lo que es de uso, pues a lo mejor de actividades de recreación, donde podemos aislar el ruido, ¿verdad? En este caso podría ser bien la palapa el centro de tu colonia, ¿verdad? Donde realizas algunas actividades, algunas fiestas, y muchas de las veces el tema del sonido se vuelve un problema, ¿verdad? Nos ha tocado incluso empresas que se instalaron y alrededor no tenían ninguna casa habitación. Con el paso de los años, las décadas, de repente ya se vieron rodeados de colonias y el ruido de la planta hace un conflicto con los vecinos que realmente son nuevos y de repente las empresas tienen la necesidad de quererse cambiar de lugar y la lana mineral puede ser un instrumento muy bueno, o es un elemento de constructivo muy bueno para poder aislar esas áreas de proceso ruidosas y que puedan ser amigables con el medio ambiente y con los vecinos, ¿verdad? Que tengamos. Adelante, Pati. Tenemos casos, ejemplos de naves industriales de altura, de cubiertas industriales con lana mineral y con colores, como lo habíamos visto anteriormente, pues muy atractivos, muy estéticos.
pues prácticamente estamos llegando a la recta final. Yo quisiera agradecer nuevamente a todos su participación, su presencia y con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, como ya lo mencionó Patti, tenemos una herramienta por ahí en el instrumento del webinar, de la plataforma, para que nos realicen ustedes sus preguntas y con mucho gusto los podemos atender. Independientemente del chat, de las preguntas, pues ya saben, estamos a sus órdenes a través de nuestra página de internet www.isocindu.mx. En nuestra planta, en nuestra área de servicio al cliente, nos canalizan a los diferentes ejecutivos de las diferentes zonas del país, cualquier inquietud que ustedes puedan tener. ¿Cuál es el espesor mínimo para el panel en muro? Nos pregunta uno de los participantes, Pati, el espesor mínimo que pudiéramos utilizar, tanto en como en cubierta. Sí, en este caso partimos de 2 pulgadas hasta 6, así es como se maneja la lana mineral. Tenemos panel de 2 pulgadas, de 3, de 4 y 6. Excelente. Y nos pregunta otra persona, por ahí Alfredo López, gracias por participar, nos pregunta qué recomendación de fijación podemos compartir para el ISO Firewall de 200 milímetros, Pati. Bueno, en ese aspecto tendríamos que revisar el proyecto en sí porque, bueno, la fijación, puede ser expuesta, puede ser oculta. Pero en nuestras fichas técnicas tenemos nuestra tabla de cargas en donde hacemos la recomendación de la separación de apoyos. Ya en estos aspectos, en estos temas, sí nos gustaría conocer el proyecto en sí para poderle hacer la recomendación. Es decir, revisar si es posible por ahí un plano estructural y con todo gusto podemos revisarlo. Así nada más a ciencia cierta, bueno, sería, pues es un tornillo como lo conocemos para el panel nacional, depende del espesor del panel, se propone la longitud, pero sí nos gustaría, si gusta, enviarnos más información y podemos darle más detalle de la parte de fijaciones. Excelente. Por ahí también nos preguntan, Pati, y si gustas yo aprovecho y la respondo. ¿Cuánto tiempo de evacuación pudiera ganar una obra con lana mineral en un caso de incendio a comparación con la construcción regular o tradicional? Yo quisiera decirles que el panel de lana mineral ha sido probado y en algunos modelos, en algunos espesores, podemos alcanzar fácilmente 4 horas de estanqueidad, de resistencia al fuego, pero obviamente todo esto depende de la fuente del fuego, el origen, las temperaturas que alcance el incendio, son muchos de los factores. Obviamente cuando se especifica tratamos de exceder las posibilidades y los riesgos. Si estamos hablando de un almacén que maneja aceites, que maneja plásticos, que maneja combustible, pues obviamente las especificaciones pueden variar en cuanto a los espesores. El panel prácticamente pudiéramos decir que es el mismo, pero en cuanto al espesor podemos irlo variando para alcanzar la resistencia en el tiempo que ustedes consideren el idóneo, ¿verdad? O sea, decir, oye, quiero 30 minutos, quiero 1 hora, quiero 2 horas, nosotros con todo gusto les podemos recomendar el espesor necesario para alcanzar el tiempo que requieran. Viene otra pregunta, dice, largo máximo recomendado se puede ser de 11.90 por contenedor, pero lo que planta recomienda. ¿Ok? Pati, ¿qué recomienda planta respecto a la longitud? Recomendamos que sean a 5.95, es decir, la mitad de los 11.90. Sin embargo, siempre también vuelvo a lo mismo, podemos revisarlo de acuerdo al proyecto, de acuerdo al despiece o al diseño, ya que trae el proyecto en cuestión a la disposición de la estructura, el diseño en sí que tiene pensado el cliente de colocar el panel, podemos revisarlo. Sin embargo, como decía Luis también en uno de los puntos que lo explicó muy bien, el por qué lo recomendamos a esa medida, por el manejo y el riesgo que se tiene. Es un panel, aunque sea el top, muchas veces nos dicen el cliente, ok, me está recomendando un panel muy especializado. Sin embargo, pues sí, sabemos que lo más caro es lo más delicado. Entonces, en este caso, pues también pasa con la lana mineral. Sin embargo, sí lo podemos fabricar a longitudes más largas. Sin embargo, también al hacerle saber esto al cliente, lo único que emitimos pues es una carta informativa donde si el cliente está de acuerdo, pues se fabrica a 8, a 9, a 10 metros, a los 11.90. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, revisando el proyecto podemos
hacer ya la propuesta. Exacto. Por ahí viene otra pregunta, Pati, que nos hace el ingeniero Mario de Nuevo Laredo, un gran amigo. Costo aproximado comparando un panel de lana mineral con un panel PUR. Bueno, esta es una pregunta un tanto comercial. Obviamente, pues, el producto estamos hablando, aunque es un panel sándwich, estamos hablando de un material totalmente distinto. O sea, no podemos tener una comparativa entre PUR, entre el material en espuma PUR y lana mineral, tal cual. Dos, involucra mucho el tema de si lo requerimos con alguna certificación o no requerimos alguna certificación, la entidad en la cual va a ser instalado el material, puesto que este tipo de materiales se adquieren ya puestos en la obra para que el contenedor llegue directamente a la obra y no requiera de manipulación en el camino. Es decir, no se trasvase el producto en el trayecto, se manipule por los riesgos de ahí de maltratar el producto. Entonces, yo podría decirles, el material, si lo vemos fríamente, financieramente, pues sí, es una inversión un poco más elevada que los materiales normales, pero definitivamente ante un incendio, una construcción edificada con un panel distinto a lana mineral, pues se va a colapsar en menor tiempo y eso no tiene precio, o sea, no tiene precio. Yo creo que incluso el panel de lana mineral, si lo vemos en base a su función, es bastante económico por los resultados que nos ofrece. Entonces, sí sería cuestión de a lo mejor ver un caso específico y ver al menos las áreas más críticas, al ser un producto más costoso, un poco más costoso, al menos las áreas más críticas sí protegerlas con lana mineral. La mayoría de las empresas tienen almacenes de alto riesgo, almacenes donde salvaguardan combustibles, donde salvaguardan algunas materias primas riesgosas, pues esos espacios habría que cubrirlos con lana mineral y el resto del edificio manejarlo con poliuretano o polisocianogato, ¿verdad? Entonces, esa sería la recomendación. Nos dan las gracias, sí, nos dan las gracias y el costo aproximado ya lo respondimos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta más, alguna duda. Creo yo que no se agota aquí el tema de la lana mineral. Definitivamente, Pati, nos hemos topado muchas experiencias y cada edificio es un traje a la medida, ¿verdad? Cada obra, cada proyecto requiere necesidades muy particulares y estamos nosotros siempre al tanto de las necesidades de nuestros clientes. Nos agradecen por ahí, Pati, muy buena la capacitación, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por dedicarnos un espacio y darnos este tiempo. Y créanos que para nosotros es muy satisfactorio escuchar de ustedes esa retroalimentación, sus dudas, los retos que imprime la especificación, ¿verdad? Muchos de los clientes se inclinan mucho por el tema financiero, ¿verdad? ¿Cómo construir un edificio bueno, bonito y barato? Y entonces necesitamos nosotros, que somos el corazón de la especificación, pues incidir en este tema para poder evitar ese tipo de situaciones de accidentes. ¿Cuántas discotecas se queman? ¿Cuántos cines se incendian? ¿Cuántos centros comerciales? Y al final de cuentas, cuando uno pone la firma en el plano, en el proyecto ejecutivo, arquitectónico, y pones la firma de tu despacho, de tu empresa, y dices, ISOCINDU lo respalda, o el nombre de tu empresa lo respalda, creo que eso no tiene precio, ¿verdad? Eso no tiene precio, eso nos da a una historia de éxito, una historia de ser solidarios con el cliente, con los usuarios que tienen la confianza en quienes estamos construyendo edificios realmente buenos, realmente bien especificados. Pues no sé si haya alguna otra pregunta más. Al momento de diseñar un muro, ¿hay algún porcentaje de área que no deban? Pues ponemos esta pregunta final, Pati, para no extendernos mucho. Al momento de diseñar un muro, ¿hay algún porcentaje de área que no deba sobrepasar aperturas, o sea, puertas o ventanas? Ok. Pues no, realmente no tiene restricción en cuanto al panel, no pasa nada. Finalmente se trata de igual forma que con el panel de poliuretano. Lo único que sí, bueno, habría que revisar si es una puerta seccional, por ejemplo, que son de dimensiones mucho más grandes, pues revisar que se tengan los soportes necesarios para toda la parte perimetral que lleve panel, pues quede bien soportado, ¿no? Y que la puerta finalmente no cargue ni la parte estructural ni el panel en sí. Pero no tiene restricciones. Los cortes en cuestión de ventanas, los vanos se hacen en obra, también en la parte de puertas, pero sin problema. No en cuestión de áreas que se restrinjan,
por la parte del panel, no. Vuelvo a lo mismo, lo podemos revisar ya en específico. No sé si sea esa la duda en sí, pero sí podemos revisarlo de acuerdo a su proyecto y proponer, ¿no? Ver cómo es que están diseñadas esas puertas, esas ventanas. Yo sumaría ahí, Pati, que también el material con el que fabricamos, por ejemplo, en una cámara frigorífica tiene accesos y obviamente esos accesos están construidos con materiales también aislantes. Entonces, en el tema del fuego, también tenemos que contemplar que las ventanas se direccionen hacia un área diferente que no sea la división que tenemos de protección del fuego, ¿verdad? Si estamos cubriendo un área interior, pues hacia esa parte no vamos a colocar ventanas. Y si colocáramos alguna puerta de acceso en ese muro divisorio, pues tendríamos que construir la puerta también con un núcleo de lana mineral o algún material resistente certificado que también, en el caso de algún incendio, haga equipo con el resto del panel que estamos colocando. Es correcto, sí, se hace el conjunto de todos esos factores. Y en cuestión del tema fuego, estrictamente en este caso también, tanto Protección Civil como ya la parte normativa que va a revisar el proyecto, sí debe de dar pauta también. Y en cuestión de dimensiones, ahí posiblemente sí. Por ejemplo, sabemos que una salida de emergencia debe tener unas dimensiones que debe de cumplir. Entonces, a ese respecto, sí, obviamente, pues se revisa todo en conjunto, ¿no? Perfecto, Pati. Pues nuevamente te agradezco a ti, Pati, por compartir este espacio, darme la oportunidad de compartir. Tú como especialista en el área de especificaciones, pues bueno, pues ustedes todos los días viven estos webinars o muy frecuentemente y un servidor pues me da mucho gusto haber participado aquí contigo. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo y lo compartieron. Esperemos que esto sea de mucha utilidad y quedamos a sus órdenes para cualquier otra pregunta o duda a través de nuestros canales de comunicación normales. Gracias. Gracias a ti, Luis, también por la participación, por el apoyo. Y pues estamos a sus órdenes, ahí aparecen nuestros correos, en nuestra página web también vienen teléfonos de la planta, entonces pues estamos a sus órdenes, esperamos haya sido de utilidad este webinar y próximamente estaremos en otro más. Muchísimas gracias.